Es compleix enguany la 20a Declaració d'Universalitat i Drets Humans realitzada en València. És una declaració important perquè està vinculada a la Declaració dels Drets Humans de l'ONU i és una declaració que avui volem posar de manifest amb altres elements que han aparegut al llarg d'aquestes 2 dècades. La primera és els ODS. En aquests moments tenim uns objectius de desenvolupament sostenible i la segona, una eterna necessitat, la lluita per la pau entre els pobles, la lluita per la pau entre els estats, que aquí en la zona del Mediterrani és més necessària que mai. En el año 2000, en un titular de prensa se anunciaba que Valencia era la ciudad de la esperanza, porque aquí se acababa de redactar la Declaración de Responsabilidades y Deberes de la Humanidad. En aquel tiempo, durante 2 años, aquí, en la ciudad de Valencia, tuvo lugar un importante encuentro que reunió a cerca de un centenar de personalidades procedentes de 27 países para reflexionar y debatir ante los desafíos del tercer milenio, cuando entonces se cumplía el 50 aniversario de la Carta de los Derechos Humanos. En aquellas reuniones trabajó un destacado comité de expertos que culminaron la elaboración de una declaración de deberes que tenía la intención de completar la Carta de Derechos Humanos para reforzarla y así fomentar su cumplimiento por los estados, las organizaciones y por los ciudadanos. Aquel fue un proyecto que propuso el entonces director general de UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, junto con un grupo de intelectuales y la Fundación Tercer Milenio. Una iniciativa que llegó a encontrar eco en el consistorio de nuestra ciudad y que, aceptando aquel desafío, ofreció su hospitalidad y también generosamente los medios necesarios para que fuera posible la elaboración de aquel histórico documento, así como su posterior difusión internacional y la presentación al órgano de gobierno de UNESCO para su validación. Pero lamentablemente, aún a día de hoy, aquella declaración de deberes todavía se encuentra a la espera de su pleno reconocimiento por las Asambleas Generales de UNESCO y de Naciones Unidas y de que llegue a ser, como ya señaló otro titular de prensa en aquel tiempo, la aportación más importante al nuevo milenio para garantizar el desarrollo sostenible y la paz en el mundo. Es por ello que hoy, ante la profunda crisis de valores de nuestra sociedad y los retos globales que se plantean al comienzo de este tercer milenio, nos encontramos ante la urgente necesidad de que esta declaración pueda llegar finalmente a completar el ciclo de su validación. Es pues nuestro deseo que con la celebración de este 20º aniversario, durante esta multaca, podamos contribuir a que se abra una nueva oportunidad para sumarnos a todas aquellas organizaciones que hoy trabajan por la cultura de paz y también al creciente número de ciudadanos que reclaman una ética de valores globales y así entre todos conseguir obtener un amplio respaldo para que este importante documento llegue pronto a entrar en vigor. Desde diciembre de 1996 hasta su finalización en 2003, tuve el honor de ser la directora cultural de una de las iniciativas internacionales más relevantes que ha acogido nuestra ciudad, el programa Valencia Tercer Milenio UNESCO. El 14 de junio de 1996 se firmó entre la UNESCO y el Ayuntamiento de Valencia el memorándum que tenía como objetivo reunir en esta ciudad científicos, investigadores, profesores, profesionales de la cultura, coordinándose una serie de actividades, celebraciones, eventos culturales y artísticos, precisamente para conmemorar la llegada del año 2000. Este proyecto, avalado desde el primer momento por el entonces director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, surge en sus inicios impulsado por el político valenciano Manuel Tarancón, también con la mediación del bibliófilo Manuel Vasco Arbonell y a iniciativa de la entidad ADC Nouveau Millénaire, compuesta por 3 altos funcionarios de la UNESCO,
como eran Lucio Atinelli, León Davico y Fernando Caruso. Entre los logros de esta estrecha colaboración entre la ciudad de Valencia con la UNESCO, cabe reseñar la declaración de la lonja de la Seda como Monumento Patrimonio de la Humanidad. A lo largo de todos los años siguientes, Valencia se convirtió en sede de importantísimos congresos, exposiciones artísticas, en las cuales participaron los nombres más relevantes de la cultura internacional. Por recordar algunos, pues Darío Fo, Wole Soyinka, Umberto Eco, María Lourdes Pintasilgo, Hans Kühn, Peter Ustinov, Hubert Reeves, Karl Otto Appel, Gilles Lipovetsky, Luciana Castellina, Mario Vargas Llosa, Adolfo Pérez Esquivel. Y una de las propuestas señeras fue reunir a expertos de todo el mundo bajo la presidencia del doctor Swaminathan, decano de UNESCO Cousteau Ecotecnie, para, con el modelo del Tribunal de las Aguas de Valencia, estudiar y proponer la necesidad de un centro mediador para cuestiones internacionales del agua, lo que sería un efectivo Tribunal de las Aguas internacional. Pero sin duda el proyecto más emblemático fue la Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos. En 1998, con motivo del 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se celebraron 3 congresos, presididos por Richard Goldstone, juez del Tribunal Constitucional de Sudáfrica y exfiscal jefe del Tribunal de las Naciones Unidas de Crímenes de Guerra, con la participación de más de 100 personalidades, como puedan ser pues, Joseph Roblat, Premio Nobel de la Paz, Emeka Njaku, secretario general de la Commonwealth, Bernard Kouchner, fundador de Médicos Sin Fronteras, Elisabeth Rehn, exministra de Defensa de Finlandia, Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía, Moral y Política, Antonio Garrigues Walker, presidente en España en ese momento de ACNUR, Tan Sri Ghazali Chafi, exministro de Asuntos Exteriores de Malasia, Zheng Yu, consejera del Consejo Económico y Social del Congreso del Pueblo Nacional de China, Jacob von Uexküll, es miembro del Parlamento Europeo por Suecia, y muchísimos más. Paralelamente a estos encuentros, en el comité de redacción de la declaración íbamos desarrollando diversas sesiones de trabajo y, por ejemplo, presidido por Federico Mayor Zaragoza, nos reunimos en la sede de la UNESCO en París y finalmente, tras todo ello, la Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos pudo hacerse pública el 5 de diciembre de 1998, como colofón del último de los congresos celebrados en Valencia. Y este hecho fue recogido por los medios internacionales más prestigiosos, Die Welt, Frankfurter Allgemeine, Le Figaro, El Universo, La República, El País, la agencia Xinhua de China, la CNN. El texto se divide en un preámbulo, 12 capítulos y 40 artículos. Partiendo de todas las declaraciones anteriores y de otros instrumentos internacionales referidos a los derechos humanos, tiene como mayor aportación el constatar que, por desgracia, en gran medida esos derechos son conculcados en buena parte del globo, por lo cual es necesario definir con claridad para cada uno de ellos a quién corresponde el deber moral y la responsabilidad legal de cumplirlos y hacerlos cumplir. Organismos internacionales, corporaciones, naciones, estamentos políticos, sociales, comunidades, individuos, a todos, en distinta medida, nos compete la obligación de hacer cumplir los derechos de todos. Y desarrollar esto pormenorizadamente es, yo creo, que el principal cometido del texto y el principal valor. No podemos ensimismarnos con grandes palabras, mientras los desequilibrios entre los pueblos son flagrantes. El mercado y el beneficio prevalecen sobre las gentes. La trata de personas y la esclavitud persisten. Mientras el respeto a la identidad ancestral o cultural o religiosa pretende legitimar discriminación de las mujeres y de las minorías. Mientras el odio, la violencia, la precariedad o incluso el hambre y la guerra son sucesos cotidianos. Y el expolio de la naturaleza nos aboca al desastre ecológico.
Este documento nació con la voluntad de no ser una proclamación más, sino una llamada de atención para hacer un mundo más justo y más vivible. La declaración fue refrendada inmediatamente con mensajes y adhesiones de relevantes personalidades del mundo cultural, como Norberto Bobbio, Arthur Miller, Mary Robinson o el propio Papa Juan Pablo II. El 28 de abril de 1999 fue entregada por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a Federico Mayor Zaragoza, en la sede de la UNESCO en París, y posteriormente sería presentada en su Asamblea General. Asimismo, lo fue en la Conferencia de Paz de La Haya, donde se presentó frente a más de 1000 instituciones y más de 10.000 congresistas, entre los que se encontraban, por ejemplo, los premios Nobel Desmond Tutu, Rigoberta Menchú y el secretario general de la ONU, Kofi Annan, al que por otro lado ya se le había entregado en mano anteriormente. El documento fue definido allí como guía moral para la humanidad en el siglo XXI. Entre los diversos actos de difusión y reconocimiento cabe señalar también que la Generalitat Valenciana, en colaboración con la organización no gubernamental Helsinki España, celebró en el 2008 unas jornadas internacionales que reunieron en nuestra ciudad a profesores, a alumnos de 40 universidades, para conmemorar el 60 y 10º aniversario de ambas declaraciones. Fruto de ello fue el Llamamiento Internacional de Valencia, que concluía así: instamos a que todos, individuos, instituciones, corporaciones, estados, organizaciones, organismos internacionales, rubriquen el compromiso global con el deber y la responsabilidad de respetar y hacer cumplir los derechos humanos, difundiendo y suscribiendo la Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos. Porque un mundo más justo no solo es posible, sino necesario. Hasta aquí la cita. Ahora, cuando se cumplen 20 años de esa cifra simbólica del 2000, comienzo del tercer milenio, cuyo desafío social y ético fue redactada precisamente la Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos, deseo agradecer al Centro UNESCO Valencia este renovado esfuerzo por su difusión. Son tiempos difíciles en los que la globalización, ahondando en sus desequilibrios y desigualdades, toma el acerbo rostro de la pandemia y la crisis económica. Hoy, más que nunca, deberíamos intentar reconstruir el futuro de la humanidad desde la ética, el deber y la responsabilidad. Estamos celebrando el 20º aniversario de la Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos, que fue proclamada en Valencia, con el objeto de hacer efectivos los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos es un texto olvidado y desconocido por muchos, incluso en la propia ciudad de Valencia, donde vio la luz, pero fundamental para que el respeto de los derechos sea una realidad. Cabría preguntarnos por qué razón un texto tan necesario ha caído en el olvido. Y creo que esta pregunta tiene una respuesta muy sencilla, y es que a todos nos gusta demandar más que cumplir. Muchas veces olvidamos que todos los que somos tenedores de derechos somos también portadores de responsabilidades. De nada sirve que el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconozca el derecho a la vida y a la seguridad de una persona si el resto de miembros de la comunidad, sea de forma individual, a nivel estatal, supranacional, no tenemos la responsabilidad y el deber de intervenir en situaciones en las que la propia vida o integridad de las personas estén en peligro, tal y como dice el artículo 6 de la Declaración de Valencia. Igual ocurre si no hacemos vinculante el tenor del artículo 9 de esta declaración, que nos obliga a proteger y promover un medio ambiente seguro, estable y sano que garantice la salud y vida a las personas. Otro ejemplo de correlación entre derecho y deber lo podrían constituir los artículos 18 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
que proclaman libertades como la de pensamiento, conciencia y religión, opinión y expresión, las personas no podemos tener un verdadero criterio formado y opinar de forma totalmente libre si por otra parte los Estados no cumplen con su deber, proclamado en la Declaración de Valencia, de asegurar un acceso universal a la comunicación básica y a la infraestructura y a los servicios de información que permitan a todos los miembros de la sociedad civil tener acceso a datos, información y conocimientos sin trama alguna. El facilitar un acceso equitativo y económico a los medios de comunicación y información es un deber de los Estados, sin el cumplimiento del cual difícilmente podremos hablar de verdadero ejercicio de libertad de pensamiento. Pero lo interesante de esta declaración es que no únicamente enuncia deberes u obligaciones que cumplir a nivel estatal o colectivo, sino que de ella se desprenden imperativos que cada uno de nosotros hemos de observar para hacer que esa tan alabada por todos Declaración Universal de los Derechos Humanos sea de facto una realidad. Un ejemplo relacionado con la libertad de expresión a la que acabamos de hacer referencia sería el de promover la verdad y una exposición honrada de la información y respetar el derecho de los demás a la disensión. Estos gestos son deberes que dependen únicamente de cada uno de nosotros y pueden ayudar a hacer de los derechos humanos que hemos mencionado una realidad sin necesidad de la intervención política. Resulta preocupante que un texto de la relevancia de la Declaración de Valencia haya quedado únicamente, tras 20 años de su proclamación, en el recuerdo de unos pocos. Este aniversario puede ser la excusa para dar a conocer el texto desde todos los ámbitos, y la universidad no puede quedar al margen en esta cuestión, a través de la investigación, por ejemplo creando redes supraestatales para dar publicidad internacional al texto, y sobre todo a través de la docencia. La universidad ha de participar. En la educación formal universitaria es cada vez más frecuente en los planes de estudio de titulaciones vinculadas a las ciencias sociales encontrar asignaturas y contenidos relacionados con la promoción y protección de los derechos humanos. No obstante, esos contenidos están basados en las enseñanzas de los textos de la propia Declaración del año 1948, los pactos de 1966 y los demás instrumentos de derecho internacional que se han adoptado tanto a nivel universal como regional desde diferentes prismas. Pero lo cierto es que de las enseñanzas impartidas en las aulas universitarias, los estudiantes suelen llegar a la conclusión de que el hecho de que existan violaciones de derechos humanos y que estos sean una realidad es consecuencia únicamente de determinadas actuaciones políticas, que puede ser el caso, pero pocos son los que se plantean la existencia de una responsabilidad individual. No conozco ningún plan de estudios oficial en el ámbito de las ciencias sociales que lleve la Declaración sobre responsabilidades y deberes humanos incorporada de manera oficial, y aquellos profesores que la mencionamos lo solemos hacer de forma oficiosa, cuando les damos a aprender a nuestros estudiantes lecciones de derechos humanos. Estoy seguro de que si los estudiantes tuvieran un conocimiento más profundo de esta declaración, esa concepción de los derechos fundamentales como algo que se puede únicamente reclamar cambiaría. La realidad de los derechos humanos es un deber de todos, explicado muy adecuadamente en cada uno de los artículos de la Declaración de Valencia. Pienso que es la única forma de crear una verdadera cultura de los derechos humanos, que vaya más allá de lo cognitivo, genere en nuestros estudiantes conciencia de su responsabilidad y que esa conciencia les anime a pasar a la acción, en los parámetros establecidos en la propia Declaración. Quizá de esta forma los derechos humanos puedan entenderse no únicamente como una mera correlación de derechos que una persona posee y que puede reclamar para sí, sino como una contribución personal para que se produzca una transformación de la sociedad. Aparte de lo que acabamos de explicar en relación a la formación reglada, la universidad es también un centro en el que se organizan actividades no formales y a través de las cuales debemos esforzarnos en transmitir esta declaración, aprovechando la efeméride del 20º aniversario. En la universidad
podemos reunir a sectores de la sociedad civil a los que puede interesar mucho esta cuestión. Si bien no es complicado encontrar en planes de estudios en el ámbito de las ciencias humanas o sociales referentes a los derechos humanos, otro reto para la universidad es hacer que la enseñanza de estos derechos llegue a todos los estudiantes, independientemente de cuál sea la disciplina cursada y la especialización. Y a ello creo que podría contribuir la Declaración de Valencia, en los términos que apuntábamos hace unos instantes, de que la Declaración es un documento que facilita la evolución del aprendizaje de los derechos humanos, del campo de lo teórico al campo de la acción, de la necesaria acción también individual de cada uno de los que formamos la sociedad global. Estamos celebrando el aniversario de un texto muy actual que hoy puede ayudar a hacer que los derechos inherentes a todos los seres humanos estén más cerca de convertirse en una realidad, en la medida en la que la lectura y el entendimiento de la Declaración generan una conciencia de responsabilidad a nivel individual que debería convertirse en el compromiso social necesario que desemboque este siglo XXI en una nueva humanidad. Se cumplen en el presente ejercicio 75 años de la fundación de la UNESCO, que siguió a la constitución de la Asamblea General de Naciones Unidas y que le dio una particular espiritualidad capaz de conmover al mundo entero en la esperanza de los países más pobres y más necesitados. La UNESCO nació, según la feliz frase fundacional, porque en las mentes de los hombres nacen las guerras, es en las mentes de los hombres donde hemos de edificar los baluartes de la paz. Ese mensaje por la paz, por la cultura de paz, es el que ha sostenido la esperanza en el mundo entero en una posguerra que siguió a las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki y prometía peligros para la supervivencia de la especie humana. Hemos llegado 75 años después y España, la Federación de Centros de toda España, va a celebrarlo siguiendo las normas de la UNESCO de París, que es la central, y al mismo tiempo en Valencia tenemos una razón particular para anticipar en ese aniversario el hecho de que hace 20 años precisamente fue en Valencia, desde la Lonja, donde el director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, elevó ante la Asamblea de Naciones Unidas la declaración de los deberes y obligaciones de los hombres, porque declaraciones de derechos se han sucedido muchas, pero una declaración cabal de los deberes y obligaciones que tenemos todos de contribuir a que la paz se asegure para las generaciones venideras, eso se hizo con oportunidad y justicia y coincide precisamente en el momento en el que en la Multaca del presente año vamos a celebrar el anuncio del 75 aniversario de Naciones Unidas. La sociedad civil, pilar fundamental hacia la paz. Bajo este título, la Federación Española de Asociaciones, Centros y Clubs para la UNESCO desea conmemorar el 75 aniversario de la fundación de las Naciones Unidas y de la UNESCO, hecho que tuvo lugar el 24 de octubre y 16 de noviembre de 1945, después de los desastres de la Segunda Guerra Mundial. Y como nos recuerdan, la Carta Fundacional en el preámbulo de las Naciones Unidas, que comienza diciendo que nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que ha infligido a la humanidad
sufrimientos indecibles, a la vez de reafirmar la fe en los derechos fundamentales de dignidad e igualdad de hombres y mujeres, practicando la tolerancia y la convivencia en paz de todos los pueblos. Hemos decidido unir nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Igualmente, el preámbulo de la Carta Fundacional de la UNESCO comienza con el texto de que, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde debe dirigirse los baluartes de la paz. Como consecuencia a que a lo largo de la historia la incomprensión ha sido el motivo de desconfianza entre las naciones. Por esto, ahora cuando se cumple el 75 aniversario de la fundación de la UNESCO, es importante que recordemos sus principales objetivos, como el promover el diálogo de la paz y el intercambio entre culturas, la igualdad social y de oportunidades a través de la alfabetización, la educación y el crecimiento potencial del ser humano, el preservar el patrimonio de la humanidad en sus diversos aspectos y promover el diálogo y el intercambio de culturas. La Federación Española, integrada por los centros y clubs de Andalucía, Motril, Málaga, Pechina, Aragón, Gran Canaria, Extremadura, Getafe, Madrid, Melilla, Murcia, País Vasco, Campo de Gibraltar y Valencia, es consciente de contribuir a profundizar y avanzar en la difusión de estos objetivos en la sociedad civil y en especial en los jóvenes como continuadores de los mismos en un mundo multicultural. Sin olvidar que son los centros y los clubes los verdaderos portadores y difusores de estos objetivos, implicando a la sociedad para construir una paz duradera a la vez de promover la solidaridad intelectual y moral de la humanidad al servicio de los ideales de la UNESCO. Es este el motivo principal que anima a la Federación a organizar el 75 aniversario con la colaboración de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, la Fundación Cultura de Paz, Caixa Forum, Universidad Carlos III de Madrid, Escuela Diplomática y entidades públicas y privadas para que a través de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación y los objetivos de desarrollo sostenible recogidos en la Agenda 2030 permita forjar juntos nuestro futuro en una convivencia basada en una cultura de paz. Por todo ello, y como presidente de esta federación, animo encarecidamente a toda la sociedad y en especial a la red civil de la UNESCO a que este 75 aniversario nos sirva de encuentro, diálogo y participación para crear un nuevo y duradero caminar junto a los ideales de la organización. Como nos recuerda las palabras de Mahatma Gandhi, no hay un camino hacia la paz es el camino. Tanto la ONU como la UNESCO, todas sus organizaciones del sistema llamado onusiano, están o deberían estar celebrando el 75 aniversario de su creación. En este caso, de una manera absolutamente impropia, en la medida que lo estamos celebrando en la distancia, sin poder tener contacto humano, que es para lo que hemos nacido en estas organizaciones, para entendernos, pero no por ello haciendo abstracción del tiempo que ha pasado. La UNESCO, que es la organización multilateral a la que represento en nombre de España, yo creo que en este momento está recobrando su razón de existir, porque si cuando realmente nació atendiendo la preocupación de un grupo de ministros de educación aliados preocupados por en qué situación iban a quedar las instalaciones educativas en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que salvando las distancias temporales y las circunstancias, evidentemente no estamos en una guerra, pero sí estamos ante un momento de mucha preocupación, porque algo que ha evidenciado esa situación es que ni todas las armas del mundo juntas, ni todo el dinero del mundo junto ha valido para que la pandemia no nos afectara, ha valido para que tengamos vacuna o tengamos antiviral. En este momento no lo tenemos, por tanto el mundo tiene que cambiar de paradigma. La UNESCO y la ONU han de cambiar de paradigma, y la UNESCO y la ONU son organizaciones de estados. Por tanto, el primer mensaje desde España es: los estados tienen que cambiar de paradigma. Ya no valen potencias ni prepotencias, vale simplemente el enfocarnos como lo que somos, que ampulosamente llamamos comunidad internacional, y no somos más que una normal comunidad de vecinos con 194 vecinos en un mismo edificio, y que tiene el inconveniente que no tienen otras comunidades. Si uno se lleva mal con un vecino en otra comunidad, se muda, se alquila otro piso, se lo compra o se compra otro si puede. En esta no hay edificio B.
Hay un solo planeta y esa comunidad de vecinos. Por tanto, esta reflexión tiene que llevarnos a plantear un cambio de paradigma. Nos hemos encontrado con que un enemigo invisible nos ha trastornado. Cuando hay una guerra se sabe quién hay a un lado, quién hay a otro y qué armas se usan. Y ahora no sabemos qué. Y de ahí viene la desesperación hacia el futuro. Ese futuro que perturba. Octavio Paz decía algo así como que el futuro se acerca y nos perturba. Nos perturba porque no vemos quién nos está atacando ni sabemos cómo lo tenemos que atacar. Por tanto, frente a eso, frente a la vulnerabilidad demostrada del ser humano, de los estados y la comunidad internacional, necesitamos que la UNESCO, con los 4 instrumentos que se le entregaron para construir la paz en la mente de los hombres y las mujeres, que era la educación, la cultura, la ciencia y la información y la comunicación, se plantee que con esos instrumentos ¿es posible o no es posible construir la paz? Porque tenemos los instrumentos, pero faltan materiales. En un momento en el que el mundo tiene hambre, en buena parte de su territorio, en un momento en que hay 2 grandes problemas de los que cuelgan todos los demás, la sostenibilidad del planeta y la igualdad entre la mitad de la humanidad, que no es igual a la otra mitad, hombres y mujeres, si de esos 2 grandes problemas no nos hacemos cargo y los resolvemos, no vale la pena que nos preocupemos de los demás, porque sin sostenibilidad del planeta no hay patrimonio, no hay modelo de familia, no hay iglesia, no hay mezquita, no hay sinagoga, no hay nada. Por tanto, primero sostenibilidad del planeta. Y sin hacer un ejemplo de la desigualdad entre hombres y hombres y entre mujeres y mujeres seguirá existiendo. Por tanto, hay que decirle a la ONU y a los Estados, no podemos construir la paz global con hambre, con injusticia y con desigualdad. Y ese es el mensaje que España está dando y que yo le voy a dar una vez más la primera quincena de noviembre en el Consejo Ejecutivo que vamos a celebrar. Porque nos ha pillado esto en un momento de lo que llamaban transformación estratégica. Y yo le decía estos días a la directora general, la transformación estratégica se tiene que volver a transformar sin haber sido transformada. Porque nadie cuando la planteó preveía que había una pandemia que nos haría dejar de relacionarnos personalmente en la cercanía, tener que circular con mascarilla. Nadie había previsto que 800 millones de niños y niñas se quedarían sin escuela. Porque no nos engañemos, esto de lo virtual está muy bien, pero está muy bien para los que lo podemos atender. Porque claro, si a un niño de cualquier aldea o cualquier pueblo de cualquier país en desarrollo le decimos que se conecte a una tablet para recibir clase o que se lave las manos 5 veces, cuando ese niño tenía que levantarse pronto para ir a por un cántaro de agua a 8 kilómetros o a 5 kilómetros de su vivienda, si se lava 5 veces la mano tiene que ir a por otro cántaro. Y si le decimos que se compre hidrogel por el camino, seguramente si tuviera ese dinero lo gastaría en pan, no lo gastaría en hidrogel. Por tanto, pongamos los pies en el suelo y pensemos cuál es el papel de las organizaciones multilaterales, cuál es el papel de los estados en situación de pospandemia. Y previendo que no sabemos si esa será la última pandemia de este siglo o si vendrá otra en poco tiempo y volverá a demostrar la vulnerabilidad del mundo y de la política ante ella. Con esto no quiero decir que todo lo que hemos hecho no valga, claro que vale, pero sería muy malo que los estados, sus gobiernos, las naciones como colectivos, que a fin de cuentas son las personas las que eligen esos gobiernos, no tomaran conciencia de qué es lo que nos está pasando. Y eso será lo que nos hará enfocar el papel de la UNESCO y de la ONU a salir de esta pandemia con un nuevo paradigma que nos haga más humanos, que nos haga pensar más en el planeta, que nos haga pensar más en que somos pares unos y otros. Da igual el color de la piel, da igual el género que tenga cada uno. Si todo eso no lo aplicamos ahora y seguimos pensando en que quien más capital tenga tiene un lugar mejor en este planeta y quien más armas tenga tiene más posibilidad de humillar al que menos tenga, estaremos cometiendo el error de nuestras vidas y estaremos dejando el planeta absolutamente inhabitable. Ya no digo porque lo vayamos a destruir, porque no solo los planetas se destruyen porque una bomba los destruya, sino porque si las mentes humanas son tan miserables de no entender para qué están en ese planeta y de no entender que nos ha costado millones de años tener una Declaración Universal de Derechos Humanos, es que tiene 72 años la Declaración Universal y el ser humano desde que se puso en pie hasta ahora ha tenido que sufrir cruzadas, invasiones, guerras, para darse cuenta de que quizás hacía falta que los seres humanos tuvieran derechos. Como es tan nueva y no está en situación de aplicación en todo el mundo, también el mensaje final es: sin derechos humanos universalizados, no particularizados según la cultura o la región de cada Estado, no se puede avanzar. Por tanto, aquellos que tenemos que construir la paz en la mente de los hombres y las mujeres, colaborar a que no haya hambre y colaborar al desarrollo sostenible, que son nuestras misiones, le decimos al mundo y a los Estados sí, pero sin hambre, sí, sin desigualdad, sí, sin injusticia social. Entonces, vamos a ver esa misión, cómo la reconsideramos
en la UNESCO, en la ONU y en todas las agencias multilaterales que de ella dependen. Y también los estados, que no olvidemos que la UNESCO no es un secretariado, son estados que todos los días opinan y que todos los días trasladan, incluso a una organización amable como es esta, sus propias turbulencias y problemas vecinales. No queda lugar para los problemas vecinales, no queda lugar para las guerras, solo queda lugar para plantear, después de esto, ¿qué? Después de esta lección de vulnerabilidad a cualquier poderoso, que después de que la primera potencia del mundo sea la más afectada por el virus y no pueda encontrarlo, ¿qué? Y esas son las respuestas que España quiere que se planteen después de que hayamos hecho esa interrogación en el Consejo Ejecutivo, en la Conferencia General y en las mesas de todos los gobiernos de los estados. España es una potencia en la UNESCO en este momento, somos de los 12 primeros países más contribuyentes. Entre esos 12 países sostenemos casi el 80% del presupuesto y mantenemos una presencia importante en Reserva de la Biosfera, en el Plan Hidrológico Internacional, en el Comité de Patrimonio y en el Consejo Ejecutivo. Y por tanto nuestra posición pesa. Por eso quería aprovechar esta ocasión para explicarla y para que os sintáis bien representados en la UNESCO. Evidentemente a los jóvenes no les podemos exigir que tengan un conocimiento absoluto del pasado para poderse proyectar sobre el futuro, porque a uno se le exige el tramo de vida que tiene. Eso es una realidad, pero eso no avala el que tengamos que vivir en un permanente adanismo. Es decir, el mundo no nace cada vez que una persona nace y lo demás no cuenta. Por tanto, mi recomendación es memoria. Tienen que saber por qué están aquí. Yo a veces le digo a los jóvenes, oiga, ¿usted se ha preguntado por qué es blanco? Si hubiera nacido en el Congo sería negro. Usted no ha elegido la familia en la que ha nacido, ni siquiera ha nacido, lo han nacido, no ha elegido por tanto su pueblo, ni su nación, ni ha elegido su nombre. Es que no ha elegido nada. Es que a veces la gente vamos de sobrados por el mundo diciendo, yo soy independiente, usted es absolutamente dependiente de todo. Depende de sus padres en una etapa de su vida, depende de los médicos, depende de sus maestros, depende de sus vecinos, depende del taxista que lo lleva, del avión que lo traslada, del conductor, depende de todo. Por tanto, quítese de la cabeza el mito de la independencia, a no ser que por independencia quiera usted decir que no milita en ningún partido, lo cual es una solemne estupidez, porque puede militar o no y eso es irrelevante. Lo relevante es que usted tiene interdependencia con todos los seres humanos y por tanto viene con unos acarreos que tiene que conocer, acarreos de la historia, porque solo conociendo eso podrá cimentar qué quiere hacer en el futuro. Y al futuro nos hemos de proyectar con esperanza, luchando por la igualdad, por la libertad y por la fraternidad, que son valores muy republicanos. Cuando los digo me dicen que es así, evidentemente es así, pero es que no hemos encontrado alternativa a esos valores para poder establecer pautas de convivencia y tolerancia entre los seres humanos. Por tanto, esperanza, si tú basas esa esperanza en que te vas a dirigir a los demás, ocupes la posición social que ocupes, como un par tuyo, y que vas a considerar que cuando te diriges a otro tienen los mismos derechos que tú y que sus derechos son tus obligaciones, que son respetarlos, porque no hay derechos sin obligaciones. Si todos solo tenemos derechos, la existencia de derechos sin obligaciones es la devaluación de los derechos, la inexistencia de los derechos. Por tanto, esperanza absoluta en que pueden construir, como hemos construido otros, que éramos jóvenes ayer, lo que estamos intentando hacer ahora, pero lo hemos hecho conociendo el pasado. Esta manía última de no conozca usted el pasado es una forma de decir no va a saber cómo conducirse en el futuro, porque es necesario saber dónde venimos, por qué estamos aquí, para saber qué ruta tenemos que marcar. Y si lo plantean así, claro que el futuro es de ellos, ha sido nuestro y ha sido de nuestros abuelos y cada uno ha tenido que pasar un acontecimiento en su vida, una guerra mundial, una guerra civil, y lo han resuelto, ellos también resolverán, pero mejor sin adanismos. Hay que recordar que este mismo año, en este mismo marco de la lonja, hace 20 años se reunieron personalidades de todo el mundo para hablar de derechos y responsabilidades de la humanidad y aprovecharon una declaración. Y es muy importante que se renueve ese sentimiento, ese espíritu de esa declaración, porque con frecuencia confundimos que los deberes son únicos en su existencia. Y yo siempre repito, cada vez que tengo que hablar de eso, que no hay derechos si no hay deberes, porque el principal deber que tenemos para que existan los derechos es respetarlos y plantearlos. No hay Declaración Universal de Derechos Humanos si los estados y las personas no se toman la obligación de garantizar esa declaración y de cumplirla, y no hay posibilidad de pedir que uno tenga unos derechos que los demás le deben si él no está convencido de que él debe ese respeto a los derechos de los demás y debe luchar porque se mantengan, incluso se pueda progresar en ellos. Por tanto, ese paso que se da en Valencia hace 20 años es un paso que marca un hito y que marcará un destino. O sea, es necesario que alguien hable de derechos y responsabilidades, porque cuando se intenta crecer en la absoluta irresponsabilidad, el final de ese crecimiento es el precipicio de los no derechos. Por tanto, si los queremos sostener, hemos de caminar sabiendo que solo lo podemos hacer por la senda de las responsabilidades y los deberes. Si uno camina por esa senda, los derechos le vienen solos, pero si se sale de esa senda o intenta creer que no tiene deberes con los demás o con la comunidad en la que vive, evidentemente un día que le dirá que no tiene ningún derecho.
75 aniversario de la fundación de la UNESCO, casi inmediatamente después, que la de las Naciones Unidas. Es un momento de reflexión, es muy importante, es un deber de memoria. Tenemos un deber de memoria para saber por qué se fundaron después de una guerra horrible las Naciones Unidas y la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Comunicación, para elevar los baluartes de la paz en la mente de los hombres, para que tengamos un nuevo concepto de seguridad, para que sepamos que lo que tenemos que defender es a cada persona, cada ser humano capaz de reflexionar, de imaginar, de innovar, de crear. Cada ser humano creador es nuestra esperanza. Y esto es lo que hoy, lo único que hoy puede ser de nuevo, como lo fue en 1945, motivo de esperanza y de recuperación. Sí, hoy tenemos que volver a las Naciones Unidas. Hoy tenemos que volver a un multilateralismo democrático. Hoy no podemos seguir tolerando que unos grupos, estos grupos plutocráticos del G7, G8, ¿pero qué es eso? ¿Cómo podemos aceptar que sean 6, 7, 8 o 20 países los que manden sobre 196 en el mundo? No, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar y yo por eso creo que es muy importante la celebración de este aniversario y que pensemos en la cultura de paz y que pensemos en que es absolutamente necesario una economía basada en el conocimiento para que podamos poner plenamente en práctica estos objetivos de desarrollo sostenible, esta Agenda 2030 que hace 5 años han pasado sin que se cumplan debidamente, resolvieron en la Asamblea General de las Naciones Unidas para transformar el mundo. 75 aniversario. Vamos, por fin, ahora sí, a transformar el mundo. Señoras y señores, hoy, en el marco de la Multaca 2020, conmemoramos el 75 aniversario de Naciones Unidas y la UNESCO. Nacidas del horror de la Segunda Guerra Mundial, tenían un noble propósito: salvar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. Erradicar los conflictos bélicos en todos los frentes era su objetivo. El camino, crear un instrumento para promover el diálogo, el consenso y la paz. Naciones Unidas ha sido a lo largo de estos años el gran foro de encuentro entre todos los pueblos y naciones del planeta. Y debe seguir siéndolo, porque necesitamos ese espacio de reflexión, de debate, de colaboración, para encontrar soluciones globales a los grandes retos globales. La UNESCO también nació de aquella gran encrucijada histórica, y no por casualidad. Los años que precedieron a la Segunda Guerra Mundial habían puesto la quiebra de la cultura ilustrada europea. El pensamiento humanista sufrió su peor ataque. El fanatismo totalitario había tensado de manera sangrante las costuras de lo humano y de lo internacional. Con la ONU y la UNESCO todo cambió, o al menos se inició el cambio. Desde su creación, la UNESCO abrió el debate de las ideas en un mundo necesitado de referentes válidos otra vez. La UNESCO forjó una cultura de la paz, de la tolerancia, de la solidaridad, del respeto a la diversidad. Una cultura de libertad, de igualdad y fraternidad. 75 años después de la fundación de Naciones Unidas y de la UNESCO, el balance, con todos los claroscuros, es francamente positivo. Incluso las voces más críticas reconocen su enorme aportación. Y no solo en la resolución de conflictos y guerras. Su trabajo ha sido decisivo para lograr un orden mundial más justo, más humano, más solidario. Un orden mundial donde las hegemonías son sustituidas por una dinámica multilateral. Esa cogobernanza, que como ahora comprobamos también es necesaria, es fundamental a escala global. 75 años después, la pandemia se ha convertido en el mayor desafío mundial de nuestro tiempo, el más grande. No solo ha causado muerte y enfermedad en unas proporciones desconocidas, también ha desatado una recesión económica mundial sin precedentes. Como bien afirma la Declaración
de la Asamblea General de la ONU en este 75 aniversario, la pandemia nos ha recordado de la manera más elocuente que estamos interconectados y que somos tan fuertes como el eslabón más débil de nuestra cadena. Por ello, solo juntos podremos reconstruir nuestras sociedades en favor de un mundo más igualitario, más resiliente y más sostenible. La Generalitat Valenciana se siente plenamente identificada con estas palabras. La Comunitat asume como propia la Agenda 2030 para un desarrollo sostenible, esa Constitución global de obligado cumplimiento. Esa Constitución para el mundo de hoy y para el mundo del futuro. Sus 17 objetivos son los pilares que han cimentado el desarrollo de esta Comunitat Valenciana en los próximos años. Esa es nuestra hoja de ruta, porque es imposible no sentirse identificado e interpelado con la necesidad de erradicar la pobreza, de garantizar la educación para todas y todos, de erradicar la violencia machista, de fomentar un crecimiento económico sostenible e inclusivo, de combatir el cambio climático. Solo si forjamos nuestro destino juntos, solo si forjamos nuestro destino unidos, podremos establecer nuevas alianzas, podremos poner fin a la pandemia y mitigar con más eficacia sus graves consecuencias. Solo así podremos, en definitiva, levantarnos y encarar el futuro con renovada esperanza. Así lo hicieron nuestros antepasados tras el horror de la Segunda Guerra Mundial. Así lo haremos nosotros porque hemos aprendido esta lección, este conjunto de lecciones que nos deja la pandemia. Amigas y amigos, muchas gracias por su trabajo, mucha suerte y un fuerte abrazo. Hoy es el momento de hacer balance de esta edición del Encuentro Internacional de la Multaca de las Culturas y al que podríamos llamar por esta vez nuestra primera cibermultaca, porque nosotros también tuvimos que adaptarnos a las especiales circunstancias que hoy vive el mundo, pero que esta ha sido para nosotros de verdad una experiencia que nos ha renovado y que ha valido la pena por dos motivos. Por un lado, porque hemos visto crecer de manera sorprendente nuestra audiencia y por otro lado, porque esta edición seguirá estando visible en la red gracias a la revolución digital que estamos viviendo cada día, cómo nace y que está cambiando nuestra cosmovisión. Así, quisiéramos agradecer a todos los que nos habéis estado siguiendo desde diferentes lugares a través de los medios y, cómo no, también a todos aquellos que han hecho posible la realización de estas jornadas. De una manera muy especial, queremos mencionar a las autoridades y a las instituciones que una vez más han querido confiar en la importancia de la celebración de este evento cultural que aspira a irradiar su influencia incluso más allá del marco mediterráneo, que en esta ocasión, como recordando a las palabras del profesor Gironés, él definió a la UNESCO como un viento solidario que sopla hacia un mundo mejor, como una brújula que señala a los ancianos la dirección correcta hacia el futuro que los jóvenes deberían de heredar. Es con esta gran esperanza con la que cada año nosotros renovamos estas jornadas de convivencia, diálogo y reflexión, y esta vez con el privilegio de haber contado con grandes figuras de la UNESCO y del movimiento mediterráneo como son Federico Mayor, Emanuele Francesco María Emanuel de Villabianca, el Cheikh Bentunés, Abraham Jaín, Juan Andrés Perelló y tantos otros amigos a quienes pertenece todo el mérito y el interés de estas jornadas. El lema que nos ha reunido en esta ocasión, las rutas de la seda y el grial, turismo, valores y hospitalidad, ha permitido escuchar durante estos días a representantes de diversos ámbitos culturales que van desde la educación, la religión, la empresa, el turismo, los medios de comunicación o las nuevas tecnologías, y nos acercaron su conocimiento, sus reflexiones sobre estas dos nuevas rutas
que tienen para nosotros profundas raíces culturales y que ahora no solo nos sitúan en la vanguardia del intercambio comercial y del turismo cultural, sino que también representan nuevos símbolos para nuestro tiempo. Uno, porque entrelaza Oriente y Occidente, como es la nueva ruta de la seda, y el otro, la ruta del Grial, porque nos conduce a la búsqueda de los eternos valores humanos, entre los cuales la hospitalidad ocupa un lugar primordial. Es en este contexto del fomento de la civilización, el diálogo, el desarrollo de la paz y la cooperación, que han coincidido también en esta multaca dos importantes aniversarios de ámbito internacional, como son los 75 años de la creación de Naciones Unidas y de la UNESCO y los 20 años de la Declaración de Responsabilidades y Deberes de la Humanidad, y que tuvo lugar precisamente aquí, en la ciudad de Valencia. Dos eventos históricos que, ante la crisis de valores y las amenazas globales que hoy enfrenta la humanidad, invocan a un llamamiento urgente a la sociedad para fortalecer una ética global, para reformar las Naciones Unidas y participar en su sistema democrático multilateral, de manera que a todos nos resguarde y permita avanzar hacia nuestro destino común de convivencia en paz, donde la gran familia humana, como dijo el Sheikh Bentounés, construya un futuro de unos con otros y no de unos contra otros. O también, como nos propone Federico Mayor, lleguemos a cambiar la fuerza de las armas por la fuerza de las palabras, y así caminemos en la dirección que nos señala la Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Es con este espíritu, ya tradición en la clausura de las multacas, que se finalice con un acto de culturas por la paz y la concordia en la capilla de la catedral, donde precisamente allí se custodia el Grial de Valencia, que hoy es una extraordinaria joya de la orfebrería medieval y que no solo viajó de un extremo a otro del Mediterráneo, sino que tiene además la especial singularidad de contener elementos que pertenecen a las culturas de los tres hijos de Abraham, y por ello también representa un símbolo de integración y entendimiento que invoca al diálogo, la mediación y a la alianza. Un año más nos sentimos satisfechos por la acogida que ha tenido esta edición de la Multaca y de haber contribuido en la medida de nuestras posibilidades a la promoción e internacionalización de la comunidad valenciana y a difundir también la importancia de estos encuentros multiculturales. Y por último, quisiera convocaros a participar en la próxima edición de la Multaca, que tendrá lugar durante el próximo verano. Os esperamos.